Cuando Pablo habla en 2 Corintios del ministerio de muerte, se refiere a los decretos, no a los mandamientos, porque dice el ministerio de muerte. Los mandamientos no son de muerte, los decretos sí. En la traducción aramea de la Biblia Peshitta está escrito en Romanos capítulo 7. Y antes yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado vino a la vida, y yo morí y encontré que el mandamiento que era para vida resultó para muerte. Veamos qué tienen que decir los eruditos más respetados del mundo y expertos del Nuevo Testamento en la teología paulina sobre estos versos. Robert Jewett, con un doctorado en la Universidad de Tübingen, el cual es un experto en el cristianismo primitivo, el judaísmo del Segundo Templo, y ha escrito hasta la fecha el comentario de Romanos más completo de la prestigiosa serie Hermeneia. A la luz de Cristo, Pablo confiesa que la observancia de la ley mosaica trae muerte en lugar de vida, ya que el mismo mandamiento que estaba destinado para producir vida resultó en muerte. Joseph Fitzmyer, con un doctorado en la Universidad de Johns Hopkins, quien fue el teólogo más importante del siglo XX, experto en el judaísmo rabínico, el cristianismo primitivo y los rollos del Mar Muerto. El mandamiento de la ley fue utilizado por el pecado como un instrumento para llevar a la muerte. La ley en sí misma no mató, pero se convirtió en el instrumento utilizado por el pecado para llevar a los seres humanos a la muerte. Colin Kruse, con un doctorado en Fuller Theological Seminary, que es reconocido mundialmente como una autoridad de la teología paulina, escribió: aunque la ley contenía una promesa de vida, para Pablo nadie podía acceder a lo que la ley prometía. Pablo probablemente veía en el encuentro de Israel con la ley una recapitulación del encuentro de Adán con el mandamiento de Dios en el Edén, como han observado muchos eruditos. Los versículos 8 y 11 tienen sentido cuando se leen en términos de la tentación de la serpiente a Adán y Eva en el jardín. De la primera pareja es singularmente cierto que una vez estuvieron vivos aparte de la ley, pero en cuanto vino el mandamiento, el pecado cobró vida y murieron. Para ellos, especialmente, las palabras "el pecado, aprovechando la oportunidad que le ofrecía el mandamiento, me engañó y por medio del mandamiento me llevó a la muerte", son verdaderas. Douglas Moo, con un doctorado en la Universidad de St. Andrews, que para muchos eruditos escribió el mejor comentario de la Epístola de los Romanos, dice: al decir esto, Pablo indudablemente tiene en mente la tendencia entre algunos judíos de su época en atribuir a la ley mosaica el poder de dar vida. Lo que Pablo dice en estos versículos confronta tales nociones de manera directa. La ley no ha contenido el pecado, sino que ha estimulado el deseo de pecar. La ley no ha llevado a la vida, sino a la muerte. La palabra mandamiento usada aquí es una referencia a la ley mosaica. Así, aunque el mandamiento era para vida, este mismo mandamiento resultó ser la causa de muerte para Israel. James Dunn, con un doctorado en la Universidad de Cambridge, experto en el cristianismo primitivo y el judaísmo del Segundo Templo: fue el mandamiento de Dios el que el pecado ha utilizado para traer la muerte al mundo. Cualquiera que fuera la intención divina detrás de la ley mosaica, la realidad para Pablo era que había traído muerte. La ley desencadenó en el hombre un proceso de muerte. Y concluyo con uno de los eruditos bíblicos más respetados del mundo, Frank Thielman, con un doctorado en Duke University, un experto en el cristianismo primitivo y en las epístolas del apóstol Pablo. Así como la serpiente engañó a Eva al usar astutamente el mandamiento de Dios para distorsionar el carácter de Dios y sus buenas intenciones hacia su creación, el pecado usa el mandamiento de Dios para generar la rebelión humana contra Dios con su inevitable consecuencia de muerte. Y aquí nuevamente queda expuesta esta secta de raíces hebreas. Claramente un mandamiento sí puede ser para muerte. Además, los mejores eruditos a nivel mundial lo afirman juntamente con el texto bíblico en Romanos capítulo 7. Gracias por este video. Dios te bendiga.